रसेश्वरीश्वरम् रसाधिष्ठात्र देवं च वन्दे रासविनोदिनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Radhe Radhe to all dear devotees. Radhe. There is a Vraja poetry of one Vrindavan saint. Hay una poesía de Vraja de un santo de Vrindavan. काटे कुकर बाबरो जाको लागे भूत करे अमल तहाँ आपनो ताबी परायो पूत प्रेम की यह गति जानो जियते ईश्वर होए साख ब्रज बधु बखानो। It says that there are 3 types of crazy people in the world. Esta poesía dice que hay 3 tipos de gente loca en este mundo. Kate, kukar, babro. The very first type. El primer tipo. How do you get crazy, mad? In India we say, if any mad dog bites you, if it's a crazy mad dog bites you, and if by that, the dog who has a rabies, if it bites you, so at the end you start to bark like a dog. En India se dice cuando hay un perro que tiene rabia, que actúa como loco y te muerde por el virus que te transmite por la mordedura en la sangre, en la saliva, al final tú empiezas a ladrar como un perro loco también. Es un dicho de India. You act like a dog. Actúas como un perro. That's what it happens when any mad dog bites you. Esto es lo que sucede cuando un perro que tiene rabia te muerde. So, kate, kukar, babro, jako lage bhoot. The second type of a crazy man El segundo tipo de gente loca is the one who is haunted by any ghost. es la que está siendo perseguidos o siendo molestados por fantasmas. Have you ever seen a person who actually is haunted by a ghost? ¿Alguna vez han visto una persona a la que la están molestando los fantasmas? What happens? He forgets his own identity. He starts to speak like a ghost. ¿Y qué le sucede? Pierde su propia identidad, la deja de recordarla, la olvida por completo y empieza a hablar como si hablaran los fantasmas. He acts like a ghost. He does everything like that ghost, in his life. Actúa como un fantasma, hace todo exactamente como un fantasma. Right? तो काटे कुकर बाबरो और जाको लागे भूत. 2 types of crazy men. The first one, the one who has been bitten by a dog, and second one who has been haunted by a ghost. Entonces estos son los 2 primeros tipos de gente loca, el que fue mordido por un perro que tiene rabia y el segundo que está siendo molestado por fantasmas. They lost their identities. Y ambos perdieron su identidad. The one who is bitten by a dog
acts like a dog, the one who is haunted by a ghost always act like a ghost. El que lo mordió al perro con rabia empieza a actuar como un perro con la identidad de un perro, y el que lo molestan los fantasmas empieza a actuar con la identidad de un fantasma. So kare amal taha apno dabi parayo put. That whosoever that person was, but he lost his identity. He either acts like a dog or acts like a ghost. Quien sea que haya sido esa persona antes, no importa, perdió su identidad, empieza a actuar ya sea como un perro con rabia o como un fantasma. दाबी परायो पूत प्रेम की यह गति जानो. Please understand what that lover is like. Lover is same like both of them. Same like a mad dog, infected man, or a person who is infected by any ghost. Entonces entiendan lo que es ese tipo de amante. Es igual que un amante que ha sido mordido por un perro con rabia o está siendo molestado por los fantasmas. Davi parayo put prem ki yah gati jano. Prem, love. Ki gati. This is what is going to happen with the lovers. This is the goal, or this is what happens in the lover's life. Their all identities goes away from them. En los amantes también sucede que todas sus identidades desaparecen por completo. Esta es la meta realmente de los amantes. And then they have a reunion or union with their God. Y luego tienen una reunión o una unión con Dios. And they become a lover, saints. Y se convierten en amantes, en santos. तो दाबी परायो पूत प्रेम की यह गति जानो. जियते ईश्वर होए साखी ब्रज बधु बखानो. What happens? By his heart, that heart becomes so purified after he lost all the identities in his life. You can say he is haunted by love now. Y lo que sucede en su corazón es que se purifica tanto porque ha perdido todas sus identidades. Se podría decir que ahora, en vez de estar perseguido por fantasmas, un amante está perseguido por el amor. That's why we say lovers are the madmen. Por eso se dice que los amantes son como locos, son los locos. Love makes you crazy. If it doesn't make you crazy, then you are not a lover. El amor te hace loco, y si no te volviste loco aún, todavía no sos un amante. If you are using your mind, then there is a difference between you and love. Si estás usando todavía tu mente o estás pensando demasiado, usando mucho tu mente, todavía hay una distancia entre ti y el amor. How can we know this? So the poet says, Jiyata Ishwar hoy, you become like a god, because there is a union with the God on that time when you become, when you are infected by love. ¿Y cómo podemos saber que tenemos este tipo, de locura? Es porque cuando nos unimos con Dios de esta manera, nos volvemos perfectos. De esta manera sabemos que estamos infectados por este amor. Is there any example? ¿Hay algún ejemplo? Sakhi Brajbadhu Bakhano. Yes, gopis are the live example for us. Las pasqueritas de Brindavan, las gopis, son el vivo ejemplo de esto. They were infected by love. They were the crazy woman. Estaban infectadas con niveles de rabia, con amor. Eran las mujeres locas. Their mind never used to work because they were every moment connected with the Krishna. Su mente no funcionaba muy bien, no solía funcionar, porque estaban todo el tiempo conectadas y pensando en Krishna. They are walking on the path with their water pots on their head. Caminan por un lugar en el que hay como vasijas llenas de agua colgando. 5 pots on their head, and they just throw it away while walking. Perdón, es que ellas llevaban todas esas vasijas, como 5 vasijas, una arriba de la otra sobre sus cabezas, y de repente todas sus cabezas se caían todas las vasijas porque movían de esa manera. And then they start to curse, Krishna, you are so bad, you are not even making us do our job.
you broke our pots. Krishna was not even there. Y empezaban a culpar a Krishna de esto. Krishna no se estaba dejando hacer nuestro trabajo, nuestro deber tranquila, y ni siquiera estaba ahí Krishna. They are at the house and making the powder for, of their spices. All the cooking spices, they were making powders by grinding them. Estaban en la casa cocinando, preparando el polvo de las especias, para eso estaban moliendo todas las especias. And their hand is stuck on the air in the wind, just like this. And they're like, Krishna, leave my arm, Krishna, leave my arm, let me do this job. Krishna is not even there. Y cuando sostenían algo con sus manos de esta manera y levantaban así la mano y no podían seguir moliendo las especias, decían, Krishna, deja mi brazo, y ni siquiera está ahí Krishna. Crazy woman. Mujeres locas. But they are our gurus. Pero son nuestras gurus. This is the craziest path. Este es el camino más loco de todos. We are trying to be a crazy person. Tratamos de convertirnos en tres locos. Because we want that love to rule upon us. Porque queremos que el amor nos maneje. How would that happen? ¿Y cómo va a pasar esto? We have so many identities in us. Tenemos tantas identidades aún. We haven't till now understood what happiness is. Hasta hoy todavía ni siquiera hemos entendido lo que es la felicidad. We are having all the relationships because we are greedy for happiness. Estamos manteniendo muchas relaciones porque tenemos codicia de ser felices. Every relationship is there. In every relationship, you are trying to fetch the happiness from them. Cada relación que mantenemos es como si estuviéramos tratando de como Pull out. estamos como tratando de extraer la felicidad de esa relación. Every relationship you name, we are the selfish people. We maintain all the relationships because those people make us happy. Realmente estamos siendo muy egoístas porque mantenemos esas relaciones porque nosotros queremos ser felices. If the moment we will think that this person is not going to make me happy, we will go away. El momento en que pensamos, esta persona no va a hacerme feliz, inmediatamente abandonamos la relación. If two people are together, they are together because they want the happiness, from each other. Si dos personas están juntas es porque quieren extraer la felicidad el uno del otro. Right? ¿No es cierto? This is how this is. We are empty in ourselves, seeking happiness unconsciously from those people who are also seeking the happiness from us. Esto es como es realmente. Nosotros estamos buscando inconscientemente extraer esa felicidad de otras personas que también están buscando lo mismo de nosotros. Now if you don't spend time with your partner for some time, partner is like, where is my happiness? He doesn't want you or she doesn't want you. They only want the happiness because you make them happy. Si por un momento o por una semana o por muchos meses no estuviéramos con nuestros compañeros, el compañero estaría diciendo, ¿dónde está mi felicidad con vos? ¿Dónde está? Porque ellos no te quieren a vos, quieren simplemente ser felices. We all are trying to fetch happiness from each other and still we are unhappy. Todos estamos tratando de quitar esa felicidad de los otros, de extraerla, y aún así seguimos infelices. So there is something wrong then. Entonces algo anda mal. Every relationship we are pursuing on this earth, unconsciously we are trying to fetch happiness from them. Cada tipo de relación que estamos buscando en esta tierra, inconscientemente estamos tratando de extraer felicidad de esa relación. And to fetch all this happiness, we have to create so many identities. Para extraer de esta manera la felicidad de todas nuestras relaciones, debemos crear muchos diferentes tipos de identidades. You are my mother, you are my father, you are my son, you are my daughter, you are my partner, you are my friend. So when you are with your friend, you are a friend.
When you are with your son, you are a father. A different identities you play. Tengo este amigo, tengo este padre, soy un hijo. Entonces cuando estás con tus amigos, estás siendo un amigo para esas personas. Cuando estás tus padres, estás siendo un hijo. Tenemos tantos diferentes tipos de identidades. Do you remember that yesterday I saw there is a circus near to where I'm living. And the circus, they do this show where like they are jiggling 8 balls, continuously. We are also doing that. 8 identities, 10 identities. In a second, I was a husband of of my wife. But on another second, I am a father of, my son. Every second we are changing our identities. Estamos haciendo lo mismo que las personas que están trabajando en los circos como malabaristas. En un momento estoy teniendo mi identidad de hijo, ahora la cambio y ahora llega la identidad de esposo y en todo momento estamos malabareando con nuestras identidades. Now, how many identities we have? ¿Cuántas identidades tenemos? And we are still not happy, then we make friends. Let's have friendship. Why? So at least after 1 week we will sit in a park, have mate, we'll talk with each other. Entonces, de esta manera estamos teniendo amigos para que por lo menos una vez a la semana nos podamos juntar a tomar mate y hablar entre nosotros. And when you will just sit there, what will happen? What is happening in your life, some jokes, some happy moments, then you come back. ¿Y qué sucede cuando nos juntamos así? Hablamos un poquito, hacemos algunos chistes, decimos cómo están nuestras vidas y luego nos vamos. With the friends also, you can be there with a limited time period because after a moment that person will also make you unhappy. Y con los amigos sucede lo mismo, podés juntarte por un momento, pero después de un momento ya se quieren separar entre los dos porque ya saben que ya no les hace feliz conversar con esta persona. We know that all the relationships from them we are trying to take the happiness, but if we stay with them more, they will give us unhappiness also. De todas nuestras relaciones sabemos que estamos tratando de extraer esta felicidad, pero también sabemos que cuando nos quedamos con ellos nos van a hacer felices. Husband and wife together, taking all the happiness from each other. And after some time they start to fight because they have taken too much of happiness, there is no happiness left. Los esposos y las esposas se quedan juntos porque tienen mucha felicidad entre ellos, pero luego empiezan a pelear y ya no quieren quedarse juntos. But they can't leave each other. Why? Because they have came up with a relationship where they are saying, I will never leave you. Even if I'm angry with you, but I will never leave you because you are one of my source, permanent source for the happiness. Entonces, ¿y por qué no? Y aunque somos infelices de esa manera, no podemos dejarlo. ¿Por qué? Porque hemos creado este tipo de relación en el que hemos dicho, me voy a quedar contigo para siempre, incluso si me haces enojar. So they are together, but they are fighting, but they are not leaving each other. Entonces siguen juntos, pero están peleando y aún así no se separan. Why? Because this happiness will go away. ¿Por qué? Porque si no, esa felicidad que tengo de esta relación se irá. So how many identities we have? Entonces, ¿cuántas identidades tenemos? Now mind can't take so many identities. Every second you are jiggling all the balls on your hands, interchanging all the different types of identities in your life. And that's why you feel like, oh God, I want some time for myself. Ahora la mente está haciendo malabares con todas estas identidades y sabiendo que tiene que mantenerlas a todas ellas. Y ahí es cuando en un momento decimos, por Dios, necesito un poco de lugar para mí mismo, tiempo para mí. So when it happens, too much of jiggling of those balls, then Guru comes and says, what you are doing is completely wrong. Entonces cuando hemos pasado mucho tiempo haciendo estos malabares, ahí viene el Guru y nos dice, lo que estás haciendo está mal. Guru is saying that, look, you have to understand this very well, that whatever you are doing till now is completely wrong because you are trying to fetch the happiness from the empty person.
Y el gurú lo que nos dice es, mira, lo que estás haciendo es completamente erróneo, porque lo que estás tratando de hacer es quitar felicidad de una persona. Sacho Shri Radha Raman Jhuto Sab Sansar. It says, the only absolute happiness is Radha Raman only. Sacho, truth, the only happiness. Sacho Shri Radha Raman Jhuto Sab Sansar. Every single thing in this world is a lie only. Este verso lo que dice es, la única felicidad es Radha-Raman. Todo lo demás en este mundo es una mentira. तो साचो श्री राधा रमन झूठो सब संसार बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार. But you are not trying to understand this because you are so focused jiggling all the balls. Y aún así no estás concentrado en entender esto porque estás tan ocupado en seguir haciendo tus malabares. If Guruji is coming and saying, what are you doing? Guruji, you have no idea how crazy my life is. I'm busy doing this thing in the family, this thing in the family. Guru is saying, it's nice you are doing everything in the family. But you have to understand, this is just a magic which is happening. It's a magic show, and you are so much spelled by that magic that you think that this magic show is reality. Entonces el gurú viene y nos dice, pero ¿qué estás haciendo? Estás haciendo mal las cosas en tu vida. Y nosotros le respondemos, pero gurú, si no sabes la cantidad de cosas que estoy haciendo para mantener todo este trabajo, toda esta familia. Y lo que el gurú nos dice es, está bien, pero tenés que entender, está muy bien que hagas todo este trabajo, pero tenés que entender que lo que estás haciendo es simplemente un show de magia. What Guru is trying to do? Guru is trying to take you from the crowd on the back stage of that magician, so you can see that he is tricking everyone. Lo que está haciendo el gurú es tratar de sacarnos de ese escenario, llevarnos hasta el backstage, hasta la parte trasera del escenario y hacernos ver que todo este truco está engañándonos a todos. Because that's the only realization you need. Porque esa es la única realización que necesitas. The once you will have that realization, what will happen? Y los que tienen esa realización, ¿qué les sucederá? मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति जैसे मिहरे नाती पूत धुआं को धूरर तैसे. What will happen if you will just see the reality of this magic, of this maya? ¿Qué sucederá si simplemente ves la realidad de este show de magia, esta maya? In a second you will understand it is all tricks. En un solo segundo entenderás que es todo un truco. Then you will understand, God, what I was thinking is mine, this is mine, that is mine, that is mine. You will understand, everything is fake in this world. Whatever I am saying is mine is not mine at all. Y entonces entenderás que claro, oh Dios, todo lo que yo creo que es mío, que es mío, que es mío, no, nada de lo que hay en este mundo es realmente mío. Then you will understand, मिहरे नाती पूत धुआं को धोरर तैसे. He comes and says, even you will realize your wife is not yours, your son, your daughter are not yours, your grandchildren are not yours. They are like a castle made by the smoke. Y entonces entenderás que tu esposa no es tuya, que tus hijos no son tuyos, que es todo como si fueran castillos de arena. Because they will leave any time. We have no idea when they will leave, but they can leave any time. Death is the only possibility for everyone. Porque la realidad es que no sabemos cuándo, pero cada uno de esos familiares se irán en algún momento, igual que el castillo se los lleva al agua del mar. Everyone trying not to die. I say you are fooling yourself. That is the absolute truth. Todos están tratando de no morir. Yo estoy diciéndoles, te estás engañando a ti mismo y esta es la única verdad absoluta. I personally never like
I personally never like to celebrate birthdays because I know that 1 year I'm getting old only, I'm getting near to the death. A nosotros no nos gusta festejar cumpleaños porque sabemos que cada año nos volvemos más viejos y estamos un año más cerca de la muerte. Un año menos, un año más cerca de la muerte. Sí. What is there to celebrate when I'm going near to death? ¿Qué hay de celebrar, de bueno para celebrar en que me estoy acercando a la muerte? Here, it's my 30th birthday, it's my 40th birthday, it's my 50th birthday. Sir, you are going near to death. Estamos todos festejando, ya cumplí 31 años, 32 años, 33 años, Señor, simplemente te estás acercando a la muerte cada vez más. Everything, whatever is here, is like a smoke, castle. We don't know when this air will, or heavy wind will come and remove the castle from our eyes. Todo lo que vemos aquí en este mundo, todo lo que construimos son realmente como castillos de humo o de arena. No sabemos cuándo va a venir el viento y los derrumbará. Bhagavat je nar adham log bas ghar ghar nache jhoote gadhe sunar main ki bole sache. He's saying that we know already there is a castle of smoke. It's like your house where you have created all the relationships to fetch happiness, and you are so greedy that you are spending all your time with each and every other person to just fetch happiness and forgetting that you have the only goal, and that is sacred love. Entonces lo que dice este verso es que este castillo de humo lo estamos manteniendo simplemente porque tenemos mucha codicia, mucha avaricia de obtener todavía esa felicidad de esas relaciones y de esas personas, y estamos olvidando nuestra meta única y última, que es el amor sagrado. Because so many identities we have. It's not just one or two. So many identities we have. Porque tenemos tantas identidades, no es solamente una o dos, son muchas. What is Guru doing on that time? ¿Y qué es lo que hace el Guru? You are juggling all the balls, and Guru is saying, okay, just give me all your balls and I'll give you only one ball to juggle. Entonces estamos haciendo malabares con estas 8 o muchas pelotas con las que estamos haciendo malabares, y el Guru dice, ok, dame todas estas pelotas y yo te voy a dar solamente una de ellas. You have like 8, 10, 20 balls in your hands and you're juggling, and you know that you don't want to drop any ball because every ball is very important for you. Estamos haciendo tantos malabares con tantos de estas pelotas que solamente estamos tan concentrados de que ni una de ellas se caiga. Every single ball is important. It's a grandparents, grandchild, your partner, your friends, everyone are important for you. So important that anything would happen, you will feel pain in your heart. Y todas y cada una de ellas son tan importantes, la de los nietos, la de los padres, la de ser padre, y si alguna de ellas se cae vas a sentir tanto dolor en tu corazón. You will feel so much pain. Oh, my friend died. You will feel pain if even your neighbors died. Oh, today don't talk to me. I feel very emotional because my shopkeeper died. I used to go there to, buy stuff. My shopkeeper died, and you are so sad. Estamos tan tristes cuando, por ejemplo, un amigo fallece, o cuando incluso un vecino, o incluso el tendedero, el que atiende la tienda. Es como que en ese día que alguien se muere, de los que conocemos, estamos como, no me hables, por favor, estoy muy emocional, murió alguien que yo conozco. So many identities and relationships we have that we are just unhappy, and we feel so much sorrow if anything happens to, our relationships. Tantas identidades y relaciones tenemos que nos sentimos tan infelices, y también somos muy infelices cuando algo le pasa a alguna de esas relaciones. So you don't want to drop any ball. Y entonces tratas de no se caiga ni una de esas pelotas. And Guru comes and says, Sir, please remove all your balls. Y el Guru viene y dice, por favor, déjalas todas de lado. What you are doing is not necessary at all, because you are trying to fetch happiness, absolute happiness from all these people is still unhappy. You should stop it and let's try something different.
Lo que estás haciendo no es necesario que lo hagas porque estás tratando de obtener felicidad de todas estas relaciones y estas personas, y no es necesario que lo hagas, tienes que parar. Then Guru comes and you surrender yourself. Guru gives you new ball, the new identity, only identity, absolute permanent identity, that you are the lover of Krishna. Y luego vienes al Guru, te rindes a él y él te da tu única identidad, que eres un amante de Krishna. You take that identity. Jiver Sarup hoy, Krishna, Nitya Das. You take that identity. You're like, Guruji, I am blessed. Thank you by giving me that identity. Tomas esa identidad y vas al Guru y le agradeces, le dices, muchas gracias Guru, me siento tan bendecido, he tomado esta identidad. Now, what the problem is, that you put that identity with the 10 other balls also. Y ahora el problema es que sumas esa identidad a los malabares que ya estabas haciendo con todas tus identidades. Now you already had 10, now 11th comes. 11th ball is there, you are juggling. Ahora estás haciendo malabares con cada vez más pelotas. Then you go to the spiritual programs of your gurus or with your god brothers and sisters. Y luego vas a los programas de tu guru o de tus hermanos y hermanas espirituales. But so many identities were already there. So now when you go there, you're like, you're not making me happy. Y ahora vas a los programas de tus hermanas y hermanos espirituales, pero ya tenías tantas identidades allí que vas y te sientas y simplemente estás con una actitud de, pero tú no me estás haciendo feliz y este programa no me hace feliz. Because you have this practice of all these years to fetch happiness from others, and you come to any new family, spiritual family, and you want happiness only from other people, you want to fetch happiness from other people. Porque estás tan acostumbrado a obtener felicidad de otras personas y otras relaciones que llegas a un programa nuevo espiritual que empiezas a hacer exactamente lo mismo y quieres agarrar esa felicidad de estas personas. Oh, you didn't even say hello to me. I came here. You didn't even look at me. Very bad, very bad. I'm not going to talk with this devotee. No me miraste cuando llegué, no me saludaste. No, ahora no voy a hablar con este devoto. Oh, I'm sick. This devotee did not even call me. They very bad devotee. Estoy enfermo y este devoto ni siquiera me llamó. Qué mal devoto. Oh, this devotee did not even offer me mate when everyone was having mate. Este devoto no me compartió el mate y todos están tomando mate. This devotee came and he did not even wish me anything. Did not even say Radhe Radhe, Buenas noches, anything. Did not even speak any single thing. Este devoto vino y ni siquiera me dijo Radhe Radhe, buenas noches. No me dijo absolutamente nada. What is the use of this family? Then no one is, making me happy. I'm leaving this family. ¿Para qué? ¿Qué me importa? No me sirve de nada esta familia. Si nadie me está haciendo feliz, me voy, ya está, te abandono. This is not how the spiritual family works, sir. This is not how it works. Y no es así como funciona la familia espiritual. We are not here to give you happiness. We are here to teach you how you can find happiness by your own, by juggling only one ball. No estamos aquí para darte felicidad, estamos aquí para enseñarte a que encuentres felicidad en esa única identidad tuya. Here is the job, this is the work for yourself, to remove all these practices where you want to fetch happiness from others. And you have to meditate, you have to chant holy name, that holy name which can give you that happiness, that bliss which has been instructed by our Mahaprabhu. Aquí el trabajo es deshacernos de toda esta necesidad de obtener felicidad de todas estas relaciones y estas identidades y en cambio encontrar esa felicidad en el canto del santo nombre. This is not a place to get, he doesn't even look at me properly. Why your ego is coming up in the spiritual family? You are here to treat your ego only. En ese lugar para decir, esta persona me miró muy mal, pero ¿por qué dejas que tu ego se te salga así? Estás acá para tratar de trabajar solo en tu ego, no en de los demás. Is whenever this any kind of
thing happen where you feel upset or insulted. Your ego is insulted. Your ego is feeling insulted. You are not feeling insulted. Your ego is feeling insulted. So think on that very moment. Is your ego important or is your heart important? Entonces, en ese momento que sucede todo esto, que nos hace sentir insultados, realmente el que se siente insultado es el ego. Entonces tenemos que entender, ¿es lo que importa el ego o el corazón? Today Madhu was asking me that what instruction can I give to everyone? Hoy Madhu me estaba preguntando qué instrucción puedo darle a todos. For Odev Argentina, I said the only thing I want is that when all the devotees come together, they don't expect anything from others. That this is my spiritual family, so they should help me. No, sir, no one is going to help each other. Y él dijo, la única instrucción que puedo darle a Odeva Argentina es que cuando se junten no estén esperando los unos de los otros que se darán felicidad o estarán ayudando los unos a los otros. No, señor, este no es el lugar. Why expectation should come? ¿Por qué deberían surgir estas expectativas? You already have so many of family, friends, neighbors, blah blah blah. So you don't need more friends to help you. Ya tenés tantos amigos, familiares, vecinos, no necesitas más de eso. We all are here together to remove this ego, so from where we don't actually fetch happiness from other empty patient. Estamos aquí todos para deshacernos de este ego, cada uno de su ego, y dejar de tratar de obtener felicidad de otras personas. This is a hospital. Now patients can't help each other. Esto es un hospital, los pacientes no se pueden ayudar entre sí. Here, but you want other patient to help you. How other patient will help you? He's already sick. Si vos querés que otro paciente te ayude, pero ¿cómo querés que te ayude si vos estás enfermo y él también está enfermo? When other person is already not dropping all the balls from his hands and you are going to him, please help me. He's like, I'm already busy with my balls. Cuando una persona está muy ocupada haciendo sus malabares y vos vas a decirle, yo también estoy haciendo malabares, por favor me ayudás, y va a decir, no, estoy muy ocupada haciendo mis malabares. So please, no helping to each other in any way. Entonces basta de expectativas de ayudarse los unos a los otros de ninguna manera. And whenever you are hurt, ask yourself, who is getting hurt? Your ego or yourself or your heart? Y cuando sea que te sientas herido, pregúntate a ti mismo, ¿quién se está sintiendo herido? ¿Tu ego o tu corazón? And why did you come here? For your ego or for your heart? ¿Y por qué viniste a esta familia espiritual? ¿Por tu ego o por tu corazón? If you will use your intelligence in a right way, then you will understand that all your anger which you are showing to other devotees, the upset nature of yourself which you are showing to all the other devotees is completely wrong in the family. Si usaras un poco más tu inteligencia, sabrías que todo el enojo que estás mostrando a otros devotos, ese enojo que estás mostrando a otros devotos está completamente mal. When we come together, on that time there is only two things everyone have to do. The very first thing is that everyone should chant, do kirtan. And second thing is everyone should listen to the pastimes of Radha and Krishna. Cuando se reúnen la familia espiritual, dos cosas deberían hacer únicamente: cantar kirtans y escuchar los pasatiempos de Radha y Krishna. No philosophy. No, nada de filosofía. Philosophy only will come from Guru, no one else. La filosofía solo la dará el Guru, nadie más. Half-baked mind can't speak philosophy. Who is actually still juggling so many balls cannot really speak about philosophy. Si estás muy ocupado haciendo tus malabares, no puedes hablar nada de filosofía. If I will say from today this devotee or that devotee will start to speak philosophy, I know in Radharaman family also there will be 10 gurus giving different 10 types of philosophies. Si yo empiezo a decir desde hoy en adelante este devoto o este otro devoto va a empezar a hablar de filosofía, yo sé muy bien que en la familia de Radharaman van a empezar a aparecer 10 gurus diferentes con 10 filosofías diferentes. How you see in the other religions, other groups, that just one scripture, but 1,000 different types of minds, everyone is reading by their own and becoming guru.
Es como sucede en otros grupos religiosos, que hay una sola escritura, pero hay de repente 10 predicadores diferentes diciendo 10 filosofías diferentes basándose supuestamente en la misma escritura. I don't want gurus, I want lovers. Yo no quiero gurús, yo quiero amantes. Once you will become a lover, you are already a guru. Y una vez que te vuelves un amante, ya eres un gurú. That's how the gopis are. Y eso es como son las gopis. Gopis are the lovers and they are our gurus. Las gopis son las amantes y son nuestras gurús. No one appointed them, please be a guru. They never even gave any kind of instructions also. But they had showed their love to the world. Nadie les dijo, vayan y sean gurús. Tampoco han dado ningún tipo de instrucción las gopis, pero han mostrado su amor y se han convertido en amantes perfectas. So our focus is that when Guru gives you the ball, please try to start dropping the other balls in your life. Entonces la instrucción es que cuando el gurú te da la identidad, dejes de hacer malabares con el resto de tus identidades en tu vida. Then only slowly you will start to focus upon your spiritual identity. Y luego de a poco empezarás a concentrarte únicamente en tu identidad espiritual. Then only you will be able to relish the happiness from the holy name and from all the meditations which I give. Y solo así podrás empezar a saborear toda la felicidad y toda la felicidad y la belleza que da el santo nombre y las escrituras. I'm not saying it's easy thing. I'm not at all. It's the most difficult thing. No estoy diciendo que sea fácil para nada, de hecho es de lo más difícil. But we are here to take this first step. Pero estamos aquí tomando el primer paso. That we are ready for that happiness, absolute happiness, for that sacred love to experience. Estamos listos para experimentar este amor sagrado. So, when we are ready to experience that sacred love in our life, we have to be more conscious that what decisions, what words, what actions we are actually performing. Entonces, cuando tomamos esta decisión consciente de empezar a identificarnos en nuestra única identidad espiritual en nuestra vida, debemos ser más conscientes de las acciones y las decisiones que tomamos. What I see usually, and I have seen so many of our devotees who had a different background from the different other institutions, when they come, their actions are unconscious. Lo que veo por lo general es que cuando vienen devotos de otras instituciones, de otros lugares, cuando llegan aquí, inconscientemente empiezan a actuar de cierta manera. But I want to have a conscious family. I don't want unconscious family. Pero quiero tener una familia consciente de sus acciones, no quiero una familia que no es consciente de sus acciones. I want you to use your intelligence to understand, to differentiate that what is Vaishnava Aparadh, what is Guru Aparadh, what is Nama Aparadh. Quiero que usen su inteligencia y empiecen a diferenciar lo que es Vaishnava Aparadh, Guru Aparadh, Nama Aparadh. You have to understand that what's your goal when you came and surrendered yourself here. Debes entender cuál es tu meta cuando vienes y te rindes aquí. It is just not a 1 hour job that for 1 hour I will be a devotee in front of my Gurudev. After 1 hour I'm gonna live different other identity. No es que solamente un trabajo de 1 hora, que cuando vengo y estoy aquí con mi Gurudev voy a ser devoto por 1 sola hora, actuar de esa manera y luego que me voy empiezo a actuar como ya actuaba en mi vida. All I'm asking is, the only thing I'm asking is, focus on one ball, one identity. Every other identity will become secondary identity for yourself. Todo lo que pido es concéntrense en una sola identidad. Todas las otras identidades van a comenzar a ser secundarias. Right now what is happening, you are having spiritual identity, but you are juggling that identity with the 10 different other identities. When Gurudev comes and asks you, how is your spiritual sadhana happening? Y lo que sucede ahora es que tomamos esta identidad, pero empezamos a hacer malabares con las otras 10 identidades que teníamos, y cuando viene el Guru y te pregunta, ¿y cómo está tu sadhana? Guruji, Maya, no time.
No time for sadhana. How can I do sadhana? How can I do meditation? No time. Look, Maya, Maya. Y le decimos a Guruji, Guruji, es que Maya, y no tengo tiempo de hacer sadhana, de meditación, no tengo tiempo. Because you have used that identity to juggle the ball with your different other identities. Porque estuviste haciendo malabares con tu identidad espiritual y todas tus otras identidades anteriores. If you had started dropping some identities, those few balls, you maybe had some time to meditate, to develop your relationship, your connection with sacred love. Si hubieras tomado tu tiempo de simplemente concentrarte en tu única identidad espiritual y hubieras dejado caer todas las otras identidades, hubieras tenido tiempo de concentrarte en tu sadhana y el santo nombre. But we are not serious for that. Pero no estamos trabajando seriamente para ello. The only thing I want you to have a one identity. Lo único que quiero es que tengas una sola identidad. Have you ever thought that how's gopis' lives are? ¿Alguna vez pensaron en cómo es la vida de las gopis? The gopis in the rasa, before the rasa, Krishna plays his flute. All the gopis are doing the housework. Antes de la danza rasa, Krishna está tocando su flauta y todas las gopis están ocupadas en sus actividades hogareñas. Someone is cooking, someone is cleaning, someone is feeding nephew, someone is milking cow, someone is feeding their husbands. They all were doing the housework. Algunas están cocinando, otras están limpiando, otras están alimentando a sus sobrinos, otras están ordeñando las vacas, otras están dándoles de comer a sus esposos. Todas están ocupadas en actividades del hogar. They were lovers, right, of Krishna. Only living a life for Krishna. But still they were doing all the housework. Eran amantes de Krishna, vivían su vida para Krishna y aún así se ocupaban de todos los quehaceres del hogar. It's easy, sir, very easy to have a one identity that you are the lover of Krishna. And by being the lover of Krishna, you can do whatever you want to in this world. Es muy fácil realmente tener una sola identidad de que eres amante de Krishna y al ser amante de Krishna puedes hacer lo que quieras en este mundo. All the saints, had so many of their families, they never complained, Maya, Maya, Maya. But we are complaining, Maya, 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 Maya. Todos los santos, todos tenían sus familias y ninguno de ellos se estaba quejando de que hay Maya, Maya, todo esto es Maya y nosotros sí nos estamos quejando así. Because they focused only on one primary identity, that I am Krishna's lover. Y es que ellos se enfocaban en una sola identidad primordial, que yo soy el amante de Krishna. And just because they had the one identity, it was easy for them to handle all different identities. Y porque ellos tenían una sola identidad en la que se enfocaban y por la que vivían, era fácil manejar el resto de las actividades de todas sus otras identidades. So they were not crazy. Y entonces no se volvían locos. Yes, love made them crazy. Sí, el amor los volvió locos. But they were not crazy in Maya's world. Pero no estaban locos por estar en el mundo y en el juego de Maya. Our main goal is to drop all the identities and focus on the one identity. Nuestra meta principal es dejar de lado todas las identidades y enfocarnos en una sola identidad. What will happen if we will just focus on one identity and not focus on others? ¿Y qué sucederá cuando nos enfocamos solo en una identidad? Bhagavat te nar adham lobh vas ghar ghar nache. You will stop dancing in your house and in your house jobs. Lo que sucederá es que dejarás de bailar en tu casa y en tu trabajo. You will stop dancing in between of your all relationships. Dejarás de bailar con el hecho de estar en mantener todas estas relaciones. Oh, today is my uncle's wedding. I have to go today and do this and that. Oh, I have to go to my friend's birthday party. Oh, this person died. I have to go there. Everything will stop by its own.
Oh, hoy es el día, la boda de mi tío, tengo que ir allá. Oh, este otro amigo falleció, tengo que ir ahora a ese funeral. Todo esto empezará a cesar, todas estas actividades. And naturally it will stop. Naturalmente pararán. You won't feel any connection with them. Ya no sientes ninguna conexión con ninguna de ellas. Because already the connection is there with that sacred love. Porque la única conexión que tienes ahora en tu corazón es con el amor sagrado. Even though you will be living the relationships, the other relationships, but I always say, if you want to learn an art to be a good householder, then learn from Pandavas. Yo siempre digo que si quieres aprender el arte de ser buenos amos de, dueños, jefes de familia o amas de hogar, aprendan de los Pándavas. Everyone's Krishna's devotee. Todos eran devotos de Krishna. Big, high devotee, Arjun, Yudhishthir, Bhim, Nakul, Sahadev, Kunti. Everyone were so devoted to Krishna. Grandes devotos de Krishna, almas muy elevadas, Kunti, Nakula, Sahadev, todos eran devotos de Krishna, muy elevados. And in Mahabharata they were so ready, oh, did you say something bad to Arjun? I will kill you. Y en el Mahabharata, sin embargo, estaban todos listos para pelear diciendo, dijiste algo malo sobre Arjuna, estoy listo para matarte. Right, this is what it was happening. ¿No es cierto? Esto es lo que estaba pasando. They were killing everyone and they were like, hey, did you say something to him? Oh, I'm the king. Oh, I'm trying to get my kingdom back. Everyone were doing all the jobs. But the moment they were finishing, it was all the Maya's things they were doing in front of everyone, but in their heart, they were only Krishna's devotee. Todos estaban en medio de una guerra, matándose entre ellos. Dijiste algo de Arjuna, te voy a matar, soy el rey, te voy a matar. Pero al final de cuentas y al final de todo, estaban todos obrando las acciones de Maya, pero todos en su corazón lo estaban haciendo por Krishna, siendo devotos de Krishna. It's like there is a stage. On a stage, there is a character Arjun, character Yudhishthir, character Kunti. Everyone are just playing a role there, showing to the world, look, I'm a very good son or a good brother or a good mother. The moment they come down from there, they are Krishna's devotee only. Es como si hubiera un escenario y dentro del escenario, arriba del escenario, están todos demostrando, miren, soy un hijo perfecto, soy una madre perfecta, pero al bajar del escenario todos ellos serán devotos de Krishna. Just one identity. Solo una identidad tenían. And this is what our goal is, to only juggle in our life one identity, that Krishna's lovers. Y esta es nuestra meta principal también de vida, que solamente estamos haciendo malabares con una sola identidad, que somos amantes de Krishna. Yesterday I said that you have to be an actor. Ayer dije que tienes que ser un actor. A good actor who can act as a Krishna's devotee. Un buen actor que puede actuar muy bien como ser devoto de Krishna. I can't remember the exact words, but there is a poetry by our saints of Vrindavan. It says, "O Krishna, you have given me the opportunity to play 8.4 million different types of roles. Hay una poesía muy conocida que dice, oh Krishna, me has dado la oportunidad de tener 8.400.000 diferentes tipos de papeles para actuar. Because they say that you get human body after 8.4 millions of species after going through. Porque se dice que obtienes un cuerpo de ser humano solamente luego de pasar por las 8.400.000 especies. Oh Krishna, Durlabho Manusho Deho, this is the most difficult species of a human body you have given after 8.4 million roles. Oh Krishna, este cuerpo es tan complicado, este cuerpo de ser humano que me has dado incluso después de 8.400.000 especies. So Krishna, if you liked any of my role, then call me back. Entonces Krishna, si te gustó alguna de mis actuaciones, por favor, llámame nuevamente. If any role, like if I was a pig, but a good pig, if I was a very good donkey, if I was a very good lizard, if I was a very good dog,
just if you liked any of my role, just call me back please to Vrindavan. Si fui muy buen cerdo, si fui un cerdo pero fui un muy buen cerdo, o si fui un perro pero fui un muy buen perro y actué muy bien ese papel, por favor, llámame de vuelta y llévame contigo a Brindavan. Or if you think I'm a very bad actor, then understand this is your movie only and I'm doing the very bad acting. Then please call me back. En cambio, si soy muy mal actor, entendé también que esta no es mi película, es tu película y que soy muy mal actor, entonces igual también por favor llévame contigo a Brindavan. I want to learn the acting from you only. Quiero aprender a actuar solo de ti. These are the saints who are saying. Esos son los santos que estudiamos. Eso es lo que decían estos santos. So the only identity which we have to practice, Es la única identidad que debemos practicar. by understanding one thing. Entender una sola cosa. साचो एक राधा रमन झूठो सब संसार जादूगर को पेखनो मिटत न लागे बार. The only reality is Radharaman. La única realidad es Sri Radharaman. The only identity for me is Radharaman. The absolute reality, the absolute love is Radharaman. La única identidad para mí, el único amor absoluto para mí es Radharaman. Jhuto sab sansar. Whatever roles I am playing by thinking, if I wouldn't be here, this role wouldn't be played. This is all lie. Todos los papeles que yo creo que estoy interpretando y que creo que los estoy interpretando aquí, todo esto es una mentira. There is a Puranjanopakyan in the Srimad Bhagavatam 4th canto. The Puranjanopakyan, the story of King Puranjan. He used to think if he will die, how his wife will live, how his son, grandson will live. He didn't want to die, but he died. En el canto 4 del Srimad Bhagavatam está la historia de este rey que al morir, al estar por morir, pensaba en cómo va a vivir mi esposa, mis hijos, toda mi familia si yo muero. While dying, he was just thinking about his wife. Oh, my wife will cry so much. She cannot even bear all the separation she will have without me. Oh God, I can't even think about this pain she will go through. Y mientras estaba en su lecho de muerte, lo único que pensaba era en su esposa. No, mi esposa va a sufrir demasiado. ¿Cómo lo va a tolerar? No va a poder soportar este dolor de separación. And he died. Y luego murió. So when he died, because he was thinking about his wife, he became a woman. Y como al morir estaba pensando en su esposa, se convirtió en una mujer. In the next life, he became Vedarabhi, a woman, a princess Vedarabhi, her name was. Vedarabhi. His name, her name. Entonces en la siguiente vida se convirtió en la princesa Vadarvi. It's a very beautiful story. But if you read the commentary of this story, it's completely mind-blowing. Es una historia muy hermosa, pero si leen los comentarios de esa historia es increíble, te vuela la cabeza, literal. Commentary of Sridhar Swami, commentary of Jiva Goswami, and commentary of Vishwanath Chakravarti Bhatt Thakur. If you read these three commentaries on this story, it will blow your mind away. El comentario de Jiva Goswami, de Vishwanath Chakravarti Thakur and Vishwanath Chakravarti Thakur and Sridhar Swami. Sridhar Swami is the main, for us. Simplemente les sorprenderá mucho sus comentarios. So, in the commentary is a story between Vedarvi, who got married with Maledhwaj, with another king, whose name was Maledhwaj. Entonces estaba la historia de cómo Vadarvi se casó con el rey Maledhwaj. Maledhwaj. You don't need to say the name, just say husband and wife. Yeah? Okay. It won't be difficult for you.
So, they say that she started serving her husband all the time. She was joyfully serving her husband. Entonces aquí se dice en esta historia que ella comenzó a servir a su esposo todo el tiempo y era muy feliz de esta manera. Acharyas in their commentary saying, wait, it's not talking about husband and wife, it's talking about guru and disciple. Y los acharyas lo que dicen en sus comentarios sobre esta historia es que no se habla de una relación común entre esposo y esposa, sino de guru y discípula. Guru and disciple, yes, that you have to serve your guru like how the wife is serving her husband. Guru y discípulo, sí, es que tienes que servir a tu guru al igual que una esposa sirve a un marido. So Maladhwaj and Vedharvi, both of them were doing their meditation in the forest all alone, and one day Maladhwaj died. Entonces esposo y esposa iban a meditar al bosque, solos y juntos, hasta que un día el esposo falleció. She started crying. She started feeling separation. How would I live without you, my husband? Comienza a llorar, la esposa empieza a sentir esa separación. ¿Cómo voy a vivir sin mi esposo? Vishwanath Chakravarti Bhatt Thakur comments there. This is how disciple has to be. If disciple cannot feel the pain of guru, if disciple cannot feel the pain separation, if disciple cannot feel any kind of emotion or attachment with their guru, that guru bhakti is fruitless. Y Vishwanath Chakravarti Thakur dice, así es como tiene que ser el discípulo con el guru. Si el discípulo no puede sentir ningún tipo de separación con el guru, entonces este amor por el guru no tiene frutos. He's saying if you want that sacred love, you have to surrender yourself and get this identity and have the very first connection with your guru, because whatever you will have with your guru, you will have with Krishna. Se dice entonces, misma Vishwanath Chakravarti Thakur dice que para obtener este amor sagrado debes tener esa conexión con tu guru, porque cualquier conexión que tengas con tu guru es la misma que tendrás con Krishna. Well, who cares what guru is doing? Pero ¿a quién le importa lo que está haciendo el guru? I have so many other balls I'm juggling, and right now I have so much to think about, and this Guruji comes and says this. I don't have time for Guruji. Estoy muy ocupado con mis malabares y encima este guru viene y dice esto. Yo no tengo tiempo para ese guru. Sir, you're missing the whole point then. Entonces estás perdiendo todo el punto principal. That you have to start practicing to stripping down other identities and practicing only one identity. Que debes empezar a deshacerte de todas estas identidades y empezar a practicar con una sola identidad. And by having one identity, you will be very joyous, you will be very happy, and the ghost of love will capture your soul. Y al tener una sola identidad vas a volverte muy feliz, muy en paz, y el fantasma del amor te capturará. And Guru will be more happy to see you like a madman. Y el guru estará muy feliz incluso de verte como un loco de amor. This is what the love is. If you are not mad, you are not in love. De esto se trata el amor. Si no estás loco de amor, no estás amando. So don't make your love conditioned that if you don't respect me, then it means that you don't love me and I don't want to be here. So don't make that love conditioned. Entonces Make that love unconditional. Entonces no condicionen ese amor de que, no, porque no me respetas, yo no te voy a amar. Hagan de su amor incondicional, no lo condicionen. Don't bound that love, that sacred love, with your likes and dislikes. No aten a ese amor con sus gustos y sus gustos, básicamente. That if you do this, I will like you. If you don't do this, I will never like you. Never do this. Love is beyond than these likes and dislikes. Si haces esto, me gustarás y estaré feliz contigo. Si no lo haces, no estaré feliz contigo. Nunca hagan esto con el amor. So this is the spiritual family where your ego have nothing to do with us.
Entonces esta es tu familia una familia espiritual en la que tu ego no tiene nada que ver. We don't care what problems you have in your material life. No nos importa realmente qué problemas tienes en tu vida material. What we are here for is we are here for to give you one ball so you can play with that ball. ¿Por qué? Porque el trabajo que estamos haciendo aquí es darte una sola identidad y que te ocupes únicamente de esa identidad. And we are always with you if you are ready to play with your identity, with your one ball, that I am Krishna's lover, I am Krishna's lover, I am Krishna's lover. Y estamos realmente listos para ayudarte si estás dispuesto a malabarear con esa única identidad, que soy amante de Krishna, soy amante de Krishna, soy amante de Krishna. If you are here and telling me, I have, so many relationships, Guruji, you don't understand. Si estás aquí para decirme, ay, es que tengo tantas relaciones, Guruji, tantos familiares, no entiendes, Guruji. Guruji also have so many relationships. Guruji también tiene muchas relaciones. I can tell you my family is bigger than even yours. Les puedo asegurar que mi familia es mucho más grande que la tuya. I can tell you, if I'm not wrong, even on my mother's side, if I count, I maybe have 40 cousins. Almost 40 cousins on my mother's side. I'm not even counting on my father's side. Les puedo decir que solo de la parte de mi madre tengo 40 sobrinos. Primos. Primos, perdón. Gracias. From my father's side, De parte de mi padre, pues, 50, 60, 70, I don't know. 50, 60, 70 primos de la parte de su padre, no sabe. In my uncles, obviously 40 from my mother's side, if they have like a 40 cousins, so you can understand how many uncles I have, auntie I have. Y si tengo 40 primos, imagínense, ya deben entender cuántos tíos y tías tengo. I'm not even talking about like father's side again. So many of them. Y estoy hablando solo de la parte de mi madre, no les estoy hablando también de la parte de mi padre. Now if I start to give time to each and everyone, when will I then spend my time with Krishna? Entonces, si empiezo a darle todo mi tiempo a todos y cada uno de ellos, no habré usado nada de mi tiempo para Krishna. You might come and say, but you are a guru, we are the disciple only. Pero pueden venir y argumentarme de que, claro, pero tú eres un guru, yo soy solo un discípulo. But it doesn't mean that I don't spend any time with my family. I do spend my time with my family also. Pero eso no significa que aunque soy un guru no paso tiempo con mi familia, yo también paso tiempo con mi familia. But I don't make them priority. Pero no los hago mi prioridad. I don't make even my family a priority. Ni siquiera hago de mi familia, mis familiares cercanos, una prioridad. And it's not because, I'm forcing myself. It's naturally, I'm not connected. Y no es que lo hago de manera forzosa, es natural. I cannot cry for them. I don't know how to cry for them. No puedo llorar por ellos, no sé cómo llorar por ellos. I seriously have no idea how to cry. And people may think that I have a stone cold heart. Maybe I have. Realmente no sé cómo llorar por ellos y la gente debe creer que tengo un corazón de piedra, quizás sí. I'm happy and I'm crying because of Krishna only. Yo estoy feliz y lloro, y cuando estoy feliz y cuando lloro es solo por Krishna. And I was just reading today Gopi's life after Rasa, after meeting Krishna. Y hoy estaba leyendo esta historia sobre la vida de las gopis después del rasa, después de encontrarse con Krishna. 10th canto, 35th of chapter and first verse. 10º canto, capítulo 31, primer verso. Shukadev is explaining what is the condition of these women, gopis. Shukadev está explicando cuál es la condición de estas mujeres. It's like now gopis are not doing anything. Now sacred love is trying to do everything by nourishing gopis. Ahora las gopis no están intentando hacer nada. Ahora el amor sagrado está tratando de usar a las gopis para que las gopis hagan. Now love is trying, oh God, I'm so happy that I got the opportunity to have the best of the best lovers.
Ahora que el amor las está hechizando, ahora ellas están diciendo, oh, oh Dios, estoy muy feliz de tener la oportunidad de ser la mejor de las amantes. So love is very happy now. Love is saying, finally I got someone who I can say is the best lover. Y el amor mismo ahora está diciendo, por fin, qué bueno, ahora puedo tener a alguien a quien puedo decir que es la mejor de las amantes. Now love is saying, sacred love is saying, I want to try to grow more and more by being in Gopi's heart. Y ahora el amor sagrado está diciendo, quiero tratar de seguir expandiéndome y crecer al quedarme en el corazón de las gopis. So gopis are not trying, Vishwanath Chakravarti says in his commentary, gopis are not trying to love. Love is trying to grow in Gopi's heart. Entonces Vishwanath Chakravarti dice que las gopis no están tratando de tener cada vez más y más amor. El amor está tratando de crecer dentro de las gopis. Now how will that love grow? ¿Y cómo crecerá ese amor? According to the love scriptures, sacred love scriptures, separation grows love. De acuerdo con las escrituras sagradas sobre el amor, la separación es lo que hace que ese amor incremente. If you feel separation after the connection, after the relationship, you cannot feel separation right now from Krishna. Why? Because there is no relationship. But once you start to practice that one ball, one relationship which Guru have given to you, you will start to feel connection, then relationship, and when Krishna is not there, then there is a separation in your life. Ahora mismo no sentimos la separación de Krishna porque todavía no tenemos ese amor por Krishna, pero cuando el Guru cuando esa única identidad que te dio el Guru empieza a desarrollarse, entonces el amor está allí, luego la reunión y luego la separación. So now love wants to grow in gopis. Entonces ahora el amor quiere crecer en el corazón de las gopis. Krishna in the morning going to the pasture land. Gopis can't go with them, with Krishna and not the Krishna's friends. But Gopi's mind, heart is going with Krishna to the pasture land. Entonces Krishna a la mañana está yendo Krishna is going to the pasture land. Okay. Krishna está yendo a los pastizales y las gopis pueden ir con él, ni siquiera los amigos de Krishna pueden ir con él. Going to the pasture. So Gopi's mind, heart is also going, thoughts are also going to the pasture land. Y así el corazón de las gopis y los pensamientos de las gopis están yendo con Krishna a los pastizales. Gopis can't go, so there is a separation. So they are thinking about Krishna, what Krishna is doing right now, what Krishna must be doing right now. Como las gopis no pueden acompañarlos solo sus amigos, ellas están pensando constantemente en qué está haciendo Krishna ahora y todos sus pensamientos están con Krishna. I always say, right? Like in the relationships, you always know with each other is casual what my wife must be doing right now, what my husband is doing right now, what my partner is doing, what my kids must be doing right now. You know already and you are meditating that. Yo siempre digo que en las relaciones estamos siempre meditando en las actividades de nuestro amado. ¿Qué estarán haciendo ahora mis hijos? ¿Qué estarán haciendo ahora mi esposo o mi esposa? So here, the separation coming. Gopis are feeling, oh, Krishna is there right now in the pasture land. Wish we were there, feeding him by our hands. Entonces ahora la separación entra en el corazón de las gopis y ellas no pueden estar en los pastizales con Krishna, pero ellas desean estar allí con Krishna y alimentarlo con sus propias manos. Oh, Krishna is walking barefoot. There must be the small stones in the path of, of Vrindavan. He may feel hurt by those stones. Oh God, I can't take that pain. I cannot even think about that. Krishna está caminando descalzo y deben haber piedrecillas muy pequeñas en todo el camino que le pueden llegar a lastimar sus pies. Dios, no puedo tolerar ese dolor, no puedo ni siquiera soportarlo. Now, I don't want to get into that explanation that why Krishna's feet don't get hurt. There is a whole big long explanation given by our acharyas. No haré ahora la explicación de por qué Krishna no se lastima incluso estando descalzo con todas esas piedrecillas. Hay toda una explicación muy grande hecha por todos nuestros acharyas. But my point is, separation is there.
So Vishwanath Chakravarti is saying in the morning they are having a separation. So love is trying to grow in their hearts of gopis. And in the evening they are having the rasa, reunion, and the rasa. They are relishing the meeting. Entonces, Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que en la mañana las gopis están sintiendo esa separación y el amor está tratando de crecer en sus corazones para que luego en la noche ellas se encuentran con Krishna y tienen ese rasa, ese néctar, esa dulzura. So, but this is all can happen in our life when, again I am saying, when we have only one identity. Pero esto puede suceder en nuestras vidas solo y únicamente cuando tengamos una sola identidad. Krishna is not coming to us or appearing in front of us because we have not completely surrendered ourselves to Him. Krishna no viene a nosotros y no aparece frente a nosotros aún porque aún no nos hemos rendido completamente a Él. So our focus should be on surrendering completely. So by that surrender we can start relishing that sacred love in our life. Entonces nuestro foco principal debería ser el de rendirnos completamente y al rendirnos completamente podremos empezar a saborear esta dulzura en nuestra vida. So may Sri Radharaman open your eyes and show you that this is the magic by the magician. All the relationships are false in some ways or another. The real relationship of your soul is with the beloved Krishna only. Entonces que Sri Radharaman les abra los ojos sobre esta magia que está siendo hecha por un mago, de que todas las relaciones en nuestras vidas son este tipo de magia y que la única relación es con Sri Krishna. You can act like Pandavas. I would be very happy. Pueden actuar incluso como los Pandavas y yo estaré muy feliz. But you have to be a lover of Krishna in your heart. Pero deben ser un amante de Krishna en su corazón primero. No matter you are the king of the entire universe or entire world like Yudhishthira Maharaj, but still he was the best devotee of Krishna. No importa si son los reyes del entero universo como Yudhishthira Maharaj, que aún así era un devoto de Krishna. And you are just the king of your family. Y ustedes solo son el rey de su propia familia. And still not being the best devotee in your family. Y todavía ni siquiera son el mejor devoto de su familia. Why? So stop all of this nonsense. Focus only on one thing. Your own identity which is given by your guru. And that will show the real magic in your life and give you that love which you are dying to experience. Entonces paren con todas estas cosas y simplemente enfóquense en una única identidad que fue la que les dio su gurú y toda la magia y todo el amor que quieren realmente experimentar comenzará a suceder. Radhe Radhe. Any question? ¿Alguna pregunta? No questions, I'm very happy. Now Harinam will come from here. I have a question. Ahora Harinam va a venir a decirme, yo tengo una pregunta. Harinam, ¿estás allá? Now Priya Govind wants to ask. Yo cuando venía para acá, venía pensando, ¿qué estará haciendo Gurudev ahora, no? When he was driving to here, he was thinking, what is doing my Gurudev right now? What is he doing? Y en the travel, en el viaje miraba y decía, iba viajando y miraba por la ventana y decía, ¿cómo miraría él estas cosas, no? And he was traveling and looking out the window and thinking, how would my Gurudev look at this that I'm looking right now? And I said, yeah, we were actually in the car, like looking into the window. But, ¿eso ayuda un poco a conectarme con Gurudev? Does that help to connect with Gurudev, these thoughts, this way of thinking? Yes, they start to. The main thing you have to understand is when being with other personality, you have to understand that who they really are.
what they like, what they don't like, what is the purpose of their life. En un principio sí, ayuda, pero también se debe entender cuando estás con una personalidad qué es, quién es realmente y qué es lo que realmente le gusta y no le gusta. Many devotees come and outpour their heart, you know. But sometimes outpouring is there with discipline, so much can be achieved. A veces algunos devotos vienen y empiezan como a exponer mucho sus sentimientos, su corazón, pero a veces esa exposición con un poco de disciplina puede tener grandes logros. Fasting can be done any day. If you want to fast, fasting can be done any day. Por ejemplo, ayunar se puede hacer cualquier día, si quieren ayunar. But if you fast on Ekadashi, then there is some special fruit. Pero si ayunamos en Ekadashi, hay un fruto especial. In a very same way, we are trying to love our Gurudev and serve our Gurudev. Now you have to think about that the Guru is in the service of Radha Raman or Radha Krishna. Then how are we helping him in that service? De la misma manera estamos tratando de amar a nuestro Gurudev, de servir a nuestro Gurudev, pero también debemos entender y meditar que Él está sirviendo a Radha Raman y cómo nosotros podemos servirlo en ese servicio. Someone came to me and gave me gifted me a girl's dress. I'm just giving you an example. What will I do with that girl's dress? Alguien vino a mí y me regaló un vestido de niña y es como un ejemplo que está dando, pero ¿y él qué va a hacer con ese vestido? But from Gurudev, girl's dress, this dress for you. Gurudev, please accept it. Pero ellos estaban muy emocionados diciendo, este vestido tan hermoso de niña, por favor acéptelo. Now Gurudev have accepted that dress, but it's no use for Gurudev. Y el Guru aceptó el gesto del regalo, pero no tiene uso. What will that Guru do with that girl's dress? ¿Qué va a hacer el Guru con ese vestido de niña? So the mindful devotee will think, what does Guru wears? What does Guru do? How can I serve Guru in a way that Guru can actually do the service for Radha and Krishna perfectly? Entonces un discípulo debe pensar en qué usa mi Guru, incluso o en la ropa o en cualquier elemento que él usa, que le pueda ayudar en su servicio a Radha Krishna de manera perfecta. How can I help him? I know he doesn't need my help, but how can I want to help him from my heart. How can I help him? So you help him by your body, serving by your body. You try to help him by your heart, and you help him by your soul. Entonces estamos pensando cómo puedo ayudarle, cómo puedo realmente ayudarle. Entonces se le trata de ayudar mediante tu cuerpo, mediante tu corazón y mediante tu propio alma. Serving by soul is the most difficult. Y servir mediante tu propio alma es lo más difícil. It means that I'm ready, to die for Radharaman any second. Significaría que estamos listos para morir por Radha Raman en cualquier momento. It's very difficult. Es muy difícil. Then how are you connected with your heart? How are you serving Guru by your heart? For that you have to understand, are you really connected with Guru's heart? You understand that what desire Guru have in his heart. ¿Y cómo se sirve a través del corazón? Hay que saber primero cuál es el verdadero deseo que tiene el Guru en su propio corazón. Tenemos para saber si estamos conectados con su corazón. For that intelligence matter. Y para eso importa mucho la inteligencia. That you see what the Guru is doing. Que ves lo que está haciendo tu Guru. I remember when I was in school or college, there used to be my friends trying to have a girlfriend or girls trying to have a boyfriend. Recuerdo cuando estaba en la universidad y estaban todas las muchachas tratando de tener novio y todos los muchachos tratando de tener una novia.
girl is trying to understand by the boyfriend's boys or other friends that what does this new boy likes, so I can please him. Y las novias, las chicas, estaban pensando, tratando de entender a través de conocer a los amigos del chico que les gusta, que quieren como novio, qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta. The boy is trying to understand what girls like, so I can please him. Los muchachos también estaban tratando de saber qué le gusta a la chica para complacerla. So I can please her. So, you use your intelligence to understand. And that's how Guru wants that, oh, I don't want you to talk. And you are there, blah, 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 blah. And Guru is like, you're not serving me. El guru en realidad no tiene ganas de que estés hablando y vos estás bla, 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 hablando y el guru piensa, no me estás sirviendo de esta manera. Guru wants to eat pasta. And you're making some stupid thing without even asking, without even understanding, without even knowing. How are you serving? It's talking about that the Krishna has likes and dislikes in his life also. No estamos hablando de deseos, que el guru no tiene eso, solo hablamos de lo que a Krishna le gusta y lo que no le gusta. That what he likes and what he doesn't like. Lo que le gusta y no le gusta a Krishna. And you have to learn that by being with Guru, while serving Guru, with his likes and dislikes. Y tienes que aprender cuáles son los gustos y lo que no le gusta a Krishna al estar con tu guru y aprender qué cosas le gustan y no le gustan a tu guru. Krishna doesn't eat onion. A Krishna no le gusta y no come cebolla. But you eat onion. Pero tú comes cebolla. You're like, Krishna, I eat it, you have to eat it. Y estás como, Krishna, bueno, si yo lo como, vos también lo tenés que comer. There are some devotees who make onion and garlic food and offer to Krishna. Habían devotos que hacían comida con cebolla y con ajo y se lo ofrecían a Krishna. I'm not talking about here. All of you are sensible in that way. But in India there are some devotees who cook food with onion and garlic and offer to Krishna. Ni siquiera está hablando de devotos de aquí, pero en India hay devotos que cocinan con ajo y cebolla y se lo ofrecen a Krishna. Krishna is like, I don't even eat this. Y Krishna, claro, está como, yo no quiero comer eso. So there is no use to do something which is not fruitful. Entonces no tiene sentido hacer algo que no va a tener un fruto. The fruitfulness can come when you are wise enough to understand that what's Guru's purpose is, what his likes and dislikes are. Y el fruto vendrá cuando eres suficientemente inteligente de cuál es el propósito de tu guru, qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. If you can serve his purpose, serve his likes and dislikes, and slowly you would start connecting with your Guru. Si puedes servir a su propósito, servir a lo que le gusta y no le gusta, de a poco te conectarás con tu guru. You can't connect just by thinking, I know what I want to do with my Guru. No puedes conectarte con él simplemente por pensar, yo sé lo que yo quiero hacer para mi guru. Because love means tat sukh sukhitva. This is the rule of sacred love. Tat sukh sukhitva. Porque el amor significa tat sukh sukhetva. Do you know what does this mean? ¿Saben qué significa? I will be happy if you will be happy. Yo seré feliz si tú eres feliz. Do you understand? ¿Entiendo? That Guruji, if you will become happy, then I will be happy. Guruji, si tú estás feliz, yo estaré feliz. Krishna, if you will be happy, then only I will be happy. Krishna, si tú estás feliz, solo entonces yo voy a ser feliz. A doctor had asked me not to eat cakes. A disciple made a cake and he started forcing, Guruji, you have to eat my cake. I made it with love. El doctor me prohibió que comiera tortas o queques y un discípulo me hizo una torta y empezó a forzarme y decirme, Guruji, lo tienes que comer porque lo hice con amor.
I said, no, I can't eat. My doctor said no. No, Guruji, so much love. You have to eat. Y Gurudev le dijo, no, pero no puedo comer porque el doctor me dijo que no lo comiera, y el discípulo seguía, no, pero lo tienes que comer porque lo hice con tanto amor. So tell me, your love is going to make Guru happy or sad? Entonces díganme, ¿su amor los va a hacer feliz o triste a su Guru? Because you are already happy that I made this thing for Guru. Porque ya estás feliz porque hiciste algo por tu Guru. But that thing is not good for your Guru, and you are forcing your Guru, and Guru is not happy by your forcing. Then whatever you did is fruitless. Entonces estás tratando de hacer algo y estás tratando de forzar a tu Guru a que lo acepte, pero lo que estás haciendo no va a tener fruto. So this is the specific thing you have to understand, that whatever you are doing, are you making your Krishna happy or not? Esto es lo específico y lo más importante que hay que entender, que lo que sea que estén haciendo, ¿lo están haciendo feliz a Krishna o no? Because you are a devotee of Krishna. So eternal devotee of Krishna, not in this life, eternally. Whether you accept it or you don't accept it, you are eternally a devotee of Krishna. Porque son eternamente un devoto de Krishna, no solo en esta vida. Lo acepten o no lo acepten, esto es así. So it doesn't mean like, oh, Krishna, this is what I am doing, and accept it. Y esto no significa que Krishna, yo estoy haciendo esto, ahora aceptalo. Because I am telling you, you have to accept it. I did it with love. Porque te estoy diciendo que lo aceptes, lo hice con amor. Krishna will be like, I don't want that devotee in my life. Krishna va a decir, yo no quiero ese devoto en mi vida. You are forcing your love. Estás forzando ese amor. This is not love. Eso no es amor. Love means that you serve your Guru and your God the way they want you to serve. Amor significa que sirves a tu Guru y a Dios en la manera en que ellos quieren ser servidos. And once by that service they are happy, you find your happiness in their happiness. Y luego de que ellos son felices con tu servicio, tú encuentras esa felicidad en su servicio. Tat sukh sukhitva. Tat sukh sukhetva. Krishna was having headache. A Krishna le dolía la cabeza. Now Krishna wanted devotees' dust as a medicine, can be applied on his forehead and he can be without headache. Y Krishna quería este polvo de los devotos para aplicárselo en su cabeza y que no tuviera dolor de cabeza, y así no tendría dolor de cabeza. He asked Narada, can you give me your dust, feet dust, so I can apply on my forehead? Se lo pidió a Narada Muni. Narada Muni, por favor, ¿me darías el polvo de tus pies así me lo aplico en mi cabeza? No. I don't want to go to hell. Sorry. Narada Muni decía, no me quiero ir al infierno, perdón, pero no. Went to Rukmani, can you just give me the dust from your feet? No, he's my husband, I can't, sorry, I don't want to go to hell. Krishna va con Rukmini y le dice, por favor, ¿me darías el polvo de tus pies? Y ella dice, no, sos mi esposo, yo no me quiero ir al infierno. Narada went to Uddhava, all people, no one gave the dust of their feet. Todos estos devotos, Narada, Uddhava, ninguno de ellos dio el polvo de sus pies para Krishna. Then he went to gopis, and gopis were like, are you stupid? Why are you wasting your time? Come and collect it, don't even talk. Luego fue a las gopis, y las gopis le empiezan a decir, pero sos tonto, ¿por qué perdís tanto tiempo? Vení, agarralo, así no, agarralo. Narad was like, but you will go to hell. Right, gopis replied, right now, because of headache, my Krishna is feeling like hell. I care for that hell, I don't care for the other hell you are talking about. Y a las gopis les decían, pero te vas a ir al infierno. Y las gopis contestaron, ahora mismo porque Krishna tiene un dolor de cabeza, él está sintiendo ese infierno. A mí no me importa irme al infierno con tal de quitarle este dolor. If he is happy, we are happy. If he is in pain, we are in pain. Si él es feliz, nosotras somos felices. Si él tiene dolor, nosotras tenemos dolor. And that's what the love is. De eso se trata el amor. You try to make
your guru, and your Krishna happy. Tratas de hacer a tu guru y a Krishna felices. By understanding what their likes and dislikes and the purpose is. Pero entendiendo cuáles son las cosas que les gustan, que no les gustan y su propósito. Now you may ask, why Krishna, who is God, why does he have all of this likes and dislikes? Why doesn't he like everything? Pero si Krishna, ahora podrían decir, si Krishna es Dios, ¿por qué tiene todas estas cosas que les gustan y no les gustan? ¿Por qué no le gusta todo? Why doesn't he like charas? ¿Por qué no le gusta el charas de que hablábamos ayer? Why doesn't he like to drink? ¿Por qué no le gusta beber alcohol? Why doesn't he like onion and garlic? Why conditioned God? I don't want conditions. ¿Por qué no le gusta el ajo y la cebolla? ¿Por qué tienen condiciones Dios? No entiendo estas condiciones. No, sir. He is a very smart God. He already have seen and checked all the items which can support you in your life to become a good lover. He likes all of those things. No, Señor, es que Él es un Dios muy, muy inteligente. Ya puso todos los puntos que a Él le gustarán, por el medio de los que tú te convertirás en un amante perfecto. And all the things which can increase anger in you, lust in you, desire in you, which can support your ego to be bigger. Krishna doesn't like any of that. Y todo lo que pueda incrementar tu deseo, tu avaricia, todo lo que pueda aumentar tu ego, a Krishna no le gusta nada de eso. It's like you have 10 kids, but 2 kids are good, 8 kids are not good. It doesn't mean that as a father you don't like 8 of your kids. It just means you don't want those 8 kids to create nuisance. Es como si tuvieras 10 hijos, pero de esos 10 hijos, como padre, no te agradan 8 de esos 10 hijos. No te gustaría que esos 8 hijos creen más nietos. He just wants the peace in the family. Everyone have to be good. All the parents can understand this. They all love their kids, whether they are the good kids or the bad kids. They all love them. Ellos realmente solamente quieren paz en su familia y ellos aman a todos sus hijos, sean buenos o malos. Todos los padres son así. But good relationship will be there with those kids only who are good in nature. Pero la buena relación de los padres estará solamente con esos hijos que son buenos por naturaleza. So in a very same way, Krishna loves everyone. That's why he is residing in each and everyone's heart. Y de la misma manera, Krishna ama a todos realmente, por eso reside en el amor, en el corazón de todos. He is residing in every animal, he is residing on every bee, he is residing in mosquito, he is residing on all, even the asuras, he is residing everywhere. Está residiendo en el corazón de todos los animales, de todas las abejas, incluso de todos los demonios. Él está en el corazón de todos. But he loves those who understand the art of this love and follow everything which can enhance their love experience. Pero ama especialmente a todos los que entienden el arte de este amor y saben cómo incrementarlo aún más. This is called the mode of goodness. Y a esto se le llama la modalidad de la bondad. So that's why Krishna don't like onion and garlic, Y por esta razón, alcohol or different other things. a Krishna no le gusta el ajo, ni la cebolla, ni el alcohol, ni muchas otras cosas. He likes if you are intoxicated by love, not intoxicated by any wine. A él le gusta Él dijo primero que eso, porque eso está en la modalidad de la bondad. ¿Qué cosa? Porque no son cosas que están en la modalidad de la bondad. Ok, perdón, gracias. Entonces a él le gusta solamente que estén intoxicados de amor, no de alcohol. A few days ago, I was meeting some religious leaders and they were asking, oh, you don't even drink wine. Hace unos días me estaba reuniendo con diferentes líderes religiosos y ellos estaban preguntándome, ¿por qué ni siquiera tomás vino? I said, I'm already intoxicated by divine. Why do I need your wine?
Y yo les dije, es que ya estoy intoxicado por el amor divino, por el amor divino. You are trying to be intoxicated by wine. I am happy with my divine. Vos estás tratando de intoxicarte con vino, yo estoy feliz con mi amor divino. So we have to always remember what our Krishna and Guru wants, likes, and we have to serve them by our body, or by our heart, or by our soul. Entonces, lo importante es que debemos aprender lo que a Guru y a Krishna le gusta y lo que no le gusta y servirlos por medio de nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra alma. And slowly start to understand, connect in every way with your Guru and with your God. Y de a poco empezar a conectarnos de toda forma con tu Guru y con Dios. That's why they say the way you treat your Guru is the way you actually treat your God, Krishna. Y por eso Krishna dice que la forma en que tratas a tu Guru es la forma en que tratas a Dios, Krishna. If you don't treat your Guru, have like a 2 months of break. No, Guruji came, gave so much of katha. I don't want Guruji for next 2 months. I'll talk to him after 2 months. Krishna is like, okay, I'm also going for 2 months holidays. I'll talk to you when you will come back. Si dice, por ejemplo, Guruji vino y estuvo aquí, digamos muchos katás, muy lindo todo, pero después ya no lo quiero ver por 2 meses, Krishna va a decir lo mismo, ok, yo también voy a desaparecer de tu vida por 2 meses. So that's why I always see that when I'm here, everyone are so, muchas amor, Gurudev, Gurudev, you are in my heart. Siempre cuando vengo aquí todos están como, cuánto amor tengo por Gurudev, estás en mi corazón. After 4 months, oh, where is this disciple? Disappeared somewhere. Me voy y luego de 4 meses, ¿dónde están todos mis discípulos? Desaparecieron. And then after 1 year I come, half of them are, oh Gurudev, I was missing you so much, I wanted to talk to you. Why were you not talking all this time? Y luego de 1 año vuelvo y todos aparecen de vuelta y dicen, Gurudev, te extrañaba tanto, quería hablarte. Y él dice, pero ¿por qué no me hablaste en todo este tiempo? Oh Gurudev, I have a spiritual question. Why were you not asking last 1 year your spiritual question? Gurudev, tengo una pregunta espiritual. ¿Y por qué durante todo 1 año no me la hiciste? Why were you not serious and asking, oh, I have this problem, a spiritual problem, please Gurudev tell me. You were waiting for 4 years. Last 4 years I didn't come. I have a spiritual problem and I'm thinking last 4 years he was in a problem. He did not even contact me. Durante 4 años estuve pensando que tengo este problema espiritual y durante 4 años no me ha preguntado. Solamente después de esos 4 años me lo pregunta y todo el tiempo pasó. That's not the spiritual life, this is not how it is. You have to be very serious, very conscious. If there is a spiritual problem, your Guru is always there with you. Así no es la vida espiritual realmente. Se debe ser muy serio y muy consciente de que si hay un problema espiritual, tu Guru lo puede resolver y está allí contigo. Today, Madhu was telling, there are some devotees who feel jealous with me, Guruji, because I am always near you. Hoy Madhu decía, Guruji, hay algunos devotos que están muy celosos de mí porque siempre estoy cerca tuyo. And I was thinking, every disciple have the opportunity to be with me, but that disciple have to understand a code of conduct by being with a Guru. Y él estaba pensando, cada discípulo mío tiene la posibilidad de estar conmigo, pero los discípulos primero deben entender cuál es la conducta que uno debe tener al estar conmigo. Did I ever stop you to say, hey, don't come with me, near me, no, only Madhu? No, I never say that. ¿Alguna vez les dije a ustedes, no vengan conmigo, no se acerquen a mí, solo Madhu? No, yo nunca dije eso. I have my personal relationship with you, but you have to live that relationship. Tiene su relación personal con todos nosotros, pero debemos vivir esa relación. When I go, I always see Prem, I'm saying his name. All of a sudden, he just pops out.
Gurudev, I have done these lectures, filtered all of them, audios, this, that, seva. He's doing his sevas without even telling and saying. He's doing it. Somehow or another, he's always connected. Por ejemplo, Prem is the name of the disciple. Prem. Okay. Por ejemplo, Prem, un discípulo que siempre está encargado de hacer muchos videos, muchas ediciones de videos e imágenes, y él de alguna manera siempre está conectado con él. You all are expert in some ways. Try to use those ways to connect with your Guru. Todos ustedes son expertos en algo, traten de usarlo para conectarse con su Guru. Ask all the spiritual questions. I never say no for any question. Pregunten y hagan todas esas preguntas espirituales. Nunca le digo que no a una pregunta espiritual. You at least know me last 11 years. Many of you know me last 11 years here. I never said no for the questions. Even at 2 in the night you are coming to me and asking questions, I always give the reply for the questions. Ya lo conocen hace 11 años y nunca dice que no a las preguntas. Incluso pueden hacerle una pregunta espiritual a las 2 de la mañana y la va a responder. Our Lakshmi, she loves sending so many WhatsApp messages. And in Argentina, there is a way you guys send the messages, WhatsApp messages, voice notes. Lakshmi, por ejemplo, le gusta mucho enviar muchos mensajes de WhatsApp y aquí en Argentina se pueden mandar audios. Guruji is confused what she is speaking. Guruji can't even understand Spanish. Pero Guruji está muy confundido de lo que está diciendo porque ni siquiera entiende español. All I want to use your senses. Go to any translator you know. Todo lo que digo es, sean inteligentes, vayan a algún traductor. It can save my time to tell you, Lakshmi, can you please go talk to Rama, Gopali, or anyone who actually can translate your message, and then I can understand. It's a small thing, but it can save some of my time to type a message and translate and tell you about it. Es un detalle, pero me ahorra a mí un tiempo y un esfuerzo de decirles, por favor, puedes ir con un traductor o de yo mismo ponerme a traducirlo. Last time when I came, I said, if anyone wants to talk to me, there are our 2 girls here. They know English. Now there is a 3rd girl here also who knows English. Use their services to connect with me howsoever you want to. La última vez que vino aquí, dijo, hay 2 chicas aquí que saben inglés, hablen con ellas para poder comunicarse conmigo. Ahora está usen a estas personas para conectarse con él. How many of you have connected? We all know on a personal level. ¿Cuántos de ustedes están conectados? Todos lo sabemos a nivel personal. For good 4 years, how much we were connected, all of us know on our personal level. Durante estos 4 años, ¿qué tan conectados estamos? Realmente todos lo sabemos. Think about it for good 4 years. That's the seriousness for our spiritual life. Piénsenlo, durante los últimos 4 años, esa es la seriedad para nuestro camino espiritual. I don't have to tell you, this is your life only. Yo no tengo por qué decirles, esta es su vida. Not my life. My life is sorted by my guru and between me and my guru. No es mi vida ya está manejada entre mi guru y yo. It's your life. I'm here to sort it out, but you have to also help me with that. Es tu vida, estoy aquí para ayudarte y ordenarla, pero también tienes que ayudarme a poder organizarla. We say that someone who is sleeping, you can wake that person up. Decimos que alguien que está durmiendo no puedes despertar a esa persona. But if someone is acting of sleeping, I'm sleeping, you can never wake that person up. Y si alguien está actuando como si estuviera despierto, nunca vas a poder despertar a esa persona. There's kids who wants to go to school at 8 o'clock in the morning, but they don't want to go to school today. Dicen que son... Sorry. The child who has to go to school at 8 o'clock in the morning, but doesn't want to go to school 8 in the morning. Los niños tienen que ir a las 8 de la mañana a la escuela, pero no quieren ir a esa hora tan temprano.
He will hide himself. Oh, I'm sleeping. Mother is calling. You have to get ready to go to school. Not listening. I'm sleeping. I have a headache, Mama. I can't go to school. Se va a esconder abajo de las frazadas haciéndose el dormido. Va a decir, no mamá, tengo un dolor de cabeza, no puedo ir a la escuela. This is our life. This is how you are being like. Y así es nuestra vida, así es como se están comportando. Again and again, these kathas are what? These kathas are trying to wake you up. But you already are awake in yourself, but acting like as you are sleeping. Estoy dando todos estos kathas para que despierten, pero es que en realidad ya están despiertos, pero se están haciendo los dormidos. You all are sleeping in your own ways. Todos están durmiendo en sus propias maneras. What can Guru do? If Guru is coming to you, I have a headache, I have this family problem, I have this job, if I have this, I have that. You tell all the excuses to your Guru. ¿Y qué podemos hacer si el Guru viene y tú le estás diciendo, no, pero tengo este problema material, esta familia, este negocio, le estás diciendo todos estos problemas al Guru? And Guruji says, I'll pray to Thakurji that your problem goes away so you can be a better person. Y el Guru dice, voy a orarle a Thakurji de que se desaparezcan todos tus problemas y que puedas ser una mejor persona. But these problems are never ending. Every time I meet our devotees, there is always a new problem in their life. Pero también el problema es que estos problemas nunca terminan. Cada vez que me encuentro con los devotos hay nuevos problemas en su vida. So how many times Guru have to understand your excuses? One day you have to also understand a Guru's excuse and wake up from that bed. Entonces, ¿cuántas veces tiene que entender el Guru tus excusas? Un día vas a tener que entender vos las excusas del Guru. So this is a serious thing, very serious thing. It's a very serious business. But you have to be very serious if you want to be a lover. Entonces este es un negocio muy, muy serio y tienes que ser muy serio si quieres convertirte en un amante. Yo mantra, what the mantra which is given to you is a form of Krishna. Who that Krishna is? That Krishna is Guru. La forma del mantra que te fue dado es una forma de Krishna. ¿Y qué forma de Krishna es esa? Es la forma del Guru. If you make Guru unhappy, Krishna is never going to be happy. Si no hacen feliz al Guru, nunca va a estar feliz Krishna. Your Guru is not unhappy. This Guru is very different. He is never going to be unhappy with you. Él no está infeliz. Su Guru, nuestro Guru, es muy diferente. Él nunca va a estar infeliz con nosotros. Why? Because I know no one is waking up. What is the use of getting angry? ¿Por qué? Porque todavía no están entendiendo todos que no tiene sentido estar enojados. People come and say, Guruji, give instructions to me, spiritual instructions. What shall I do after you go? Todos vienen y le preguntan, Guruji, por favor, deme una instrucción para saber qué hacer cuando se vaya. I want to do it. Quiero hacerlo. Guruji always say, the minimum I can tell you to do 1 round of japa. Y Guruji dice, lo mínimo que te puedo pedir y que hagas una ronda de japa. 24 hours. Guruji is asking 5 minutes. 24 horas en el día y Guruji está pidiendo solo 5 minutos. Right? 3,600 minutes are there. In an entire day, 3,000. I guess I'm not good in the mathematics. She knows better than me. 24 into 60, how much it is? 24 hours into 60 minutes. Can you check? 24 por 60. ¿Cuánto son? Sí. I'm very bad with these things. No, I'm very using my calculator. 1440. 1,440. 440. Oh, 1,440. 1,440 minutes are there in your life every day. Entonces 1440 minutos los tenés en tu vida todos los días. If you have 1,440 pesos and Guruji is only asking 5 pesos. Si tienes 1440 pesos y Guruji solo te pide 5 pesos.
that every day you get 1,440 pesos and Guruji is saying, please just give me 5 pesos, nothing more. Todos los días te están dando 1.440 pesos y Guruji todos los días te pide solo 5 pesos, nada más. The more you want to give, Guruji will be very happy. Y si quieres dar mucho más, Guruji va a estar muy feliz. But the only thing Guruji wants is the 5 pesos every day from you. Pero realmente lo único que quiere Guruji de ustedes todos los días son esos 5 pesos. Because you are earning 1,440 pesos Pero estás ganando every day. pero estás ganando 1.440 pesos todos los días. But were you serious enough to give me only 5 pesos every day? Pero ¿eres serio lo suficiente para darme solo 5 pesos todos los días? We all know the answers. Todos sabemos la respuesta. What will Guru do then? ¿Y entonces qué hace el Guru? Guru can't show even his anger because he knows you are not even getting up. You don't want to get up. Y Guru ni siquiera puede mostrar su enojo porque sabe que no estás ni siquiera despertando, no te estás poniendo serio. Because you are pretending Estás actuando. that you are sleeping. Estás actuando de que estás dormido. And Guru can't do anything to wake you up because you are already awake, but you don't have that will to be awake and to go to school. Entonces Guru no puede hacer nada por ti en ese momento porque estás pretendiendo estar dormido y no puede Guru quitarte ese velo para que vayas a la escuela. So you don't have that will which you need to go to eternal Vrindavan. Y entonces tampoco tienes el impulso de poder ir al eterno Vrindavan. So all I want is that will to be there in you and give me 5 pesos minimum. Todo lo que pido es que tengan esa voluntad de darme solo 5 pesos y así se puedan despertar, nada más. Now it's all about your seriousness. Only 5 pesos, please. Ahora se trata solo de su seriedad, solo pido 5 pesos. Think about it. 5 pesos, 5 minutes. Piénselo, solo son 5 minutos, 5 pesos. You maybe will spending more time on your mobile than like 5 minutes with Krishna. Puede que gasten mucho más tiempo en sus celulares que 5 minutos que podrían usar con Krishna. You're spending more time with your mate than Radharani. Están pasando más tiempo con su mate que con Radharani. 5 minutes. That's how the relationship will start. 5 minutos, así es como comenzará la relación. So, the relationship with Guru starts when you are serious to have a real relationship with Guru. Entonces la relación con el Guru comienza cuando eres serio en tener una relación real con tu Guru. If you are just jiggling all the balls and you have put Guru also in the different 10 balls, this relationship is never going to work. Si estás muy ocupado en hacer tus malabares con todas tus identidades y estás poniendo al Guru en medio de todas esas identidades, esta relación nunca funcionará. So be serious, be awake, be alert, be conscious for your spiritual life, because then only you can relish the nectar of Vrindavan. Entonces sean serios, sean despiertos, sean conscientes en cómo manejan su vida espiritual y así solamente van a poder saborear la dulzura de Vrindavan. Next question. Siguiente pregunta. Sí, perdón. He raised his hand first. Él levantó la mano. No, en relación a lo que usted hablaba acerca de la comunicación, que por 4 años muchos no se han comunicado. Yo siempre he tenido dificultades con el tema de la comunicación. Por lo general nunca me puedo comunicar, o sea, muchas veces mandé mensajes y me respondían, Gurudev ahora no puede contestar, ¿no? Una persona mandaba eso. Por lo tanto, no es fácil comunicarse con Guruji, por lo menos en mi caso. Related for the communication between in these 4 years, there was always problems with the communication trying to reach you because he always got a message from someone saying Guruji right now cannot answer, so for him it's very difficult.
Guruji never say directly that he cannot answer. You must be approaching the wrong people to approach me. Guruji nunca dice que no puede responder una pregunta. Te habrás acercado a las personas incorrectas para llegar a él. No. Okay, just you have to understand. I was very much available for everyone. I may reply a little late sometimes because of the services I'm doing, but I always reply to each and everyone. And in that time, I don't recall if I actually got any email or any WhatsApp from Ladli Hari. También hay algo que deben entender. Él puede que responda un poco tarde, quizás, pero nunca deja mensajes sin responder, dado también por todo el servicio que él debe hacer, pero nunca deja él conscientemente sin responder mensajes de la Hari. A veces en su Facebook de Goswami Anupan. I'm not using that, and I have written on that Goswami Anupam that I'm not using that Goswami Anupam. No está usando esa cuenta de Facebook. En otras también. Bueno, esa es una que antes escrito, pero yo nunca tuve respuesta. Sí, una vez chateé con usted hace unos años. Usted me respondía, yo escribía en español y usted me respondía. ¿Se acuerda? Pero igual sorry, he's saying he was writing in Spanish, and I was going to say that he could get a translator, as you said. O sea, pero para eso, como hacía antes. But in last 4 years, I was not even using that. Last 4 years, 5 years, I'm not even using that Facebook. Sí, dice que no hace 4 o 5 años que no usa esa cuenta de Facebook, Anupam Goswami, no la usa. I don't even use Facebook anymore. Ya ni siquiera usa Facebook. Entonces, ¿a dónde tenemos que escribir? WhatsApp. ¿Sí? Email, my WhatsApp. For my initiated disciples, I always give my WhatsApp number, personal number. And to everyone, if you have so much writing to do and everything, please don't WhatsApp me, email me. Entonces, para todos sus discípulos iniciados, él tiene el WhatsApp personal de él, el WhatsApp, y si tienen una carta muy larga y mucho texto muy escrito, no, por WhatsApp no, mejor por email. Because I can never reply to I don't have that much energy. Porque nunca puedo responder así textos muy largos por WhatsApp, no me da la capacidad, la energía. Email you can do and we can reply you via email. Or you can ask Harinam Kripa, there's so many devotees are here who write to me on WhatsApp. You can also write WhatsApp, very easy. Lakshmi was doing it also. Y también puedes pedir ayuda a Harinam, a todo, bueno, cualquiera que te pueda traducir en inglés para escribirle por WhatsApp. No nunca nosotros. Que nosotros nunca nos pero haz una cosa, ¿por qué no traducís vos con Google y se lo mandas por WhatsApp? Y si te da inconveniente, capaz que Google flashea y cosas, pero cualquier cosa, lo puedes pasar por mí de repente. Yo para Google le hago el servicio de alguna manera. No, I understood what you said. Yo no tengo problema tampoco.